vamos a dar inicio con nuestra entrevista y la primera pregunta es, ¿por qué, si ya fue presidente, ahora decide como reengancharse, ¿no?, en este periodo electoral y nuevamente entrar a la contienda? Bueno, por una razón bien sencilla, creo que en el país hay una escasez de liderazgos, creo que los salvadoreños todavía no han encontrado la solución a sus problemas, creo que hay muchas cosas que no se han resuelto y además, Luisa, es importante decir que después de hacer un recorrido durante 6 meses por todo el país, de escuchar a los campesinos, de escuchar a los empresarios, de escuchar a todos los sectores de la vida productiva del país, a los sectores de la vida social, organizaciones de la sociedad civil, yo estoy absolutamente claro que a esa petición no le puedo dar la espalda. Por eso hemos decidido formar el movimiento Unidad. Unidad es un movimiento para unir a El Salvador, que reúne no solamente a partidos políticos, sino a más de 700 organizaciones de la sociedad civil, y precisamente lo que buscamos en este pacto de coalición es aparecer en la papeleta de votación como unidad, así como aparecerán el resto de partidos, y queremos ser una opción real de poder. De hecho, nuestro lanzamiento, que fue hace 2 días en el Centro de Convenciones y Ferias, CIFCO, que por cierto yo tuve la ocasión de remodelarlo cuando era presidente de la República para celebrar la cumbre iberoamericana, recuerdo perfectamente que ahí en ese lugar hicimos una presentación del movimiento Unidad y además presentamos las propuestas. Soy el primer candidato que hace propuestas al país, porque llevamos creo que 7 u 8 meses en campaña y no hay propuestas, y yo creo que los salvadoreños sobre lo que van a votar es sobre las propuestas. Tenemos algunas declaraciones, evidentemente pues su candidatura ha generado reacciones en los otros candidatos al interior del partido Arena, partido pues del que fue expulsado cuando terminó su periodo, y queremos escucharla para que nos diga qué opina de ellas. Escuchémoslas. Yo soy sinónimo de obras más que de palabras. Yo no soy persona de discursos rimbombantes, que todo es fácil, que todo se regala sin tener plena profundidad de los graves problemas fiscales que tiene el país, venir a ofrecer absolutamente de todo, hasta llevarnos al mundial, ¿va? La promoción del deporte es fundamental, pero en una parte ordenada, no en una forma populista. Por cuestión de tiempo vamos a pedir que escuchemos los 2 que nos quedan restantes para que demos respuesta a todos. Aquí hay que definirse, pero él tiene que definirse qué es en realidad, porque si bien yo digo que se lance, también me hago la pregunta. Bueno, espero que ya haya aprendido a ser un hombre democrático, alguien que bloqueó también mi lanzamiento, ¿verdad? En su momento, pues aprendamos a vivir en democracia. Pero aquí el tema también es que él ya tuvo su oportunidad. Y yo creo que merece una segunda oportunidad quien haya hecho las cosas bien la primera. ¿No le va a afectar a ustedes? Yo creo que no. Yo creo que es importante que él vaya y se mida en la cancha. Diputada. Vamos a corregir el rumbo de retroceso en todos los índices económicos, sociales, de corrupción, de transparencia, de competitividad, al que nos han metido pues los últimos años del gobierno de Saca y este gobierno del FMLN. Ahí estaban las declaraciones tanto del candidato por el partido Arena como la que en su momento también fungió como vicepresidenta haciendo fórmula con usted, presidente Saca, y bueno, del que hoy por hoy es el vicepresidente de ideología de Arena. Un tema que me llamaba la atención en las declaraciones de Ana Vilma de Escobar era que ella creía que merecía una segunda oportunidad alguien que hubiera hecho las cosas bien. Es decir, con esto ella acepta o al menos deja entrever que considera que usted no hizo las cosas bien. Bueno, voy a responder las 3, voy a reaccionar a lo que tú me has preguntado. En primer lugar, yo soy hombre de obras. El presidente Saca durante 5 años encabezó un gobierno cercano a la gente, construimos 7 hospitales, grandes obras de infraestructura, creamos Red Solidaria, creamos Semilla Mejorada, creamos el bachillerato gratuito, atrajimos inversión extranjera directa en grandes porcentajes. Por esa razón te puedo decir que después de 4 años de haberme retirado de la presidencia de la República, tengo absolutamente más del 60% de popularidad con los salvadoreños, y además hay una petición de miles de personas que me han pedido presentarme de nuevo. Creo que como el actual alcalde Quijano
quiero decirle yo que las obras del alcalde Quijano son obras a nivel de San Salvador. No se debe preocupar. Cuando yo sea presidente de la República, le voy a ayudar mucho al alcalde Quijano para que siga con sus obras en la capital. Y hablando de obras, yo me siento muy satisfecho, me siento muy contento y seguramente voy a continuar trabajando por este entusiasmo que ha suscitado la candidatura. Sobre la licenciada Ana Vilma de Escobar, yo me siento orgulloso de haber sido el primer presidente que lleva a una mujer a la vicepresidencia de la República. Y eso de llevarla a la vicepresidencia de la República fue una decisión democrática y una decisión que me correspondía a mí como candidato presidencial, y escogí a la licenciada Ana Vilma de Escobar. Yo creo que ella debe sentirse muy agradecida con la escogencia que hicimos. Saca hizo buenas obras. Así es que me alegra que hoy ella, como ex vicepresidenta del país, gracias a la decisión que tomé en su momento de llevarla como candidata a la vicepresidencia, me alegra mucho que siga vigente en la vida política nacional. Y en términos generales, tú debes entender que lo que yo estoy combatiendo y lo que yo le estoy demostrando al país, que lo que estamos rechazando todos los salvadoreños es este tipo de declaraciones de la izquierda y de la derecha. Solo existen dos palos en los que nos podemos ahorcar, que se llaman Arena y FMLN, y mi intención es encabezar un movimiento diferente que saque del poder al FMLN. Y no solo que lo saque del poder, sino que instalemos a un gobierno integrado por la sociedad civil fuertemente, gente de centro izquierda, gente de derecha, gente de centro derecha, gente de centro, que podamos conformar un gabinete para sacar adelante al país de la grave crisis en la que actualmente se encuentra. Ahora, sobre mi campaña, debo decirte que la hemos comenzado con un entusiasmo muy grande, con un acercamiento con la población, primero a través de las entrevistas, los medios de comunicación, pero sobre todo la he comenzado con propuestas. Fíjate cómo habrá sido de exitoso el gobierno con los errores que se pudieran haber cometido. ¿Qué errores? Bueno, varios errores. Uno comete en el camino varios errores. Y eso ¿qué errores? Bueno, quedan algunas obras inconclusas por el tiempo. Quedan otras obras, bueno, hay una serie de obras, Luisa, que están ahí inconclusas o las terminó este gobierno, porque eso así es. Hay cosas que se atrasan. Por ejemplo, el hospital de maternidad se hablaba también. Nunca anunciamos el hospital de maternidad. Nosotros teníamos 7 hospitales. El préstamo del Banco Mundial dio, porque se tardó 4 años en aprobarse en la Asamblea Legislativa, no sé si tú lo recuerdas, sería bueno lo investigues, Luisa, se tardó 4 años el préstamo. Cuando llegamos al momento de ejecutar el préstamo, solo se alcanzaban a construir 6 hospitales. Y el hospital de maternidad le correspondió ya a este gobierno. Entonces, usted, bueno, porque en varias ocasiones, tanto la ministra de Salud, la viceministra de Salud, el presidente de la República han hablado de que el dinero del hospital de maternidad desapareció producto de la corrupción. No, pero eso es absolutamente falso, totalmente. Si es que como que sí es fácil llegar y llevarse el dinero. Si es que esos son partidas del Banco Mundial, préstamos internacionales que se aprobaron. Se tardó 4 años el FMLN en dar los votos para esos préstamos. Y yo me siento muy orgulloso de haberle entregado al país 6 hospitales de primer nivel, algunos inaugurados en mi administración y otros inaugurados en esta administración. Esto es como el Fondo del Milenio. Eso se consiguió durante mi administración, los 461 millones de la carretera longitudinal del norte. Algunos, la mayoría de Fomilenio, se desarrolló durante mi gobierno y ahora se está terminando el primer Fomilenio y ojalá se apruebe el segundo Fomilenio. Ahora, en este tema en particular también, cuando surgieron los Wikileaks, habían algunos de ellos que le señalaban directamente, ¿no? Y en este caso escritos por el que en aquel momento era el encargado de negocios de la embajada norteamericana, que era Robert Blau. Yo acá tengo algunos de ellos, me gustaría leerlos para conocer su opinión. En uno de ellos dice, un cable etiquetado como confidencial, Robert Blau agrega que la percepción generalizada sobre la administración Saca era que en ella había existido una corrupción descarada. Dice abajo, Saca construyó una máquina de hacer dinero mientras estuvo en el poder. Escribió Blau en un cable etiquetado como confidencial la tarde del 27 de octubre del 2009. Además de esto, él dice
que Arena también parecía dispuesta a deshacerse de la imagen construida durante la administración Saca, en la que el partido parecía la vanguardia de una élite privilegiada que maniobró para beneficiarse y autoservirse. Esto está en un cable fechado del 26 de mayo del 2009. Se los leo por dos puntos en particular. Luisa, el primero de ellos, la percepción que tenía en ese momento la embajada estadounidense. No, la percepción que tenía un funcionario. Pero era el representante de la embajada estadounidense. Pero estos son cables y son chambres de cafetín, básicamente. Nosotros tuvimos un gobierno, bueno, yo no tengo ninguna observación. No tengo ningún juicio pendiente. Nosotros hicimos un gobierno absolutamente transparente. Por ejemplo, hasta el momento no hemos hablado contigo acerca de todas mis propuestas que hice el día martes. Me has preguntado sobre lo que opina fulano, lo que opina mengano, y lo que menos me has preguntado es lo que opino yo sobre estos temas. No, se los estoy mostrando porque me interesa conocer su opinión respecto a esto. Sobre esto yo no considero yo Wikileaks. En el primer instante, cuando era presidente y salieron, decidí no dar opiniones porque eran básicamente chambres de cafetín. Eran cables escritos con hígado por algunos, opiniones personales y bueno, en términos generales, dime tú qué proceso estoy enfrentando. Al contrario, hemos hecho una cantidad de obras que están a la luz pública y no tenemos ningún proceso pendiente. ¿Y los Tony Leaks? A eso lo vamos a escribir en su momento. ¿Te iba a asustar con ellos? Bueno, lo que sucede es que cuando uno escribe un libro como expresidente de la República debe tener el tacto de escribirlos en el momento oportuno, no para hacer daño, sino para contar historias que sirvan para que en el futuro la gente pueda aprovecharse de esas informaciones y conocer parte de la historia. Escrito responsablemente. Es decir, que lo haría después de la campaña electoral en dado caso no gane o después del periodo si llega a ser presidente. Lo voy a hacer después del periodo presidencial, o sea, esto va a ser después del 2019. Ok, ahora, usted me decía... Ya estamos escribiendo, los ojos, hemos avanzado mucho. Solo falta tirarlos, lanzarlos. Va a llegar su momento, no tiene nada que deba asustar a nadie. Lo que tiene es información importante de cómo se fueron tomando las decisiones en el gobierno, básicamente. Ok. Ahora, ¿le parece? Hablamos un poco sobre las propuestas que usted hizo el día, el día lunes, desde las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, entre ellas el tema de la seguridad. Salió también el tema de llevarnos a un mundial, que ha sido pues un tema por algunos sectores tachado de populistas, por otros sectores que les ha dado mucha alegría definitivamente, claro, y otros pues que han decidido creer en esta posibilidad. ¿Cómo usted haría un país seguro? Basado en 3 puntos en particular. El primero de ellos, cuando usted fue presidente de la República, cerró en el 2009 con la tasa de homicidios más alta. Nuestro país en el 2009 terminó con 12 homicidios diarios y esto nos llevó a ser el país más violento a nivel mundial, primero. La segunda de ellas es, usted apoyó el plan Mano Dura, creó el plan Super Mano Dura y en el discurso que daba el día lunes también hablaba de apoyar el tema de la tregua. No. A ver, vamos a poner en orden las cosas. Ajá. En primer lugar, el plan Mano Dura en aquel momento permitió llevar a la cárcel a 5.000 pandilleros, que están ahí muchos. Los capturamos, les demostramos sus delitos y están en la cárcel. Sobre el tema de la tregua ha demostrado 2 cosas. Primero, que los pandilleros y su guerra son los que básicamente han generado el 80% de los delitos. Cuando yo decía esto en el año 2005, 2006, 2007, decían, no, saca todo, le echa la culpa a las pandillas. El 80% de los delitos que se cometen, especialmente homicidios, estadísticas del Ministerio de Justicia, las pandillas. Pero no solo estadísticas, si yo las tenía también en ese momento. Pero no, en ese momento había que contar, había un muertómetro, van 12, van 11, y eran prácticamente las pandillas. Y lo que hicimos fue capturar a toda esta gente peligrosa y ponerla en la cárcel. Yo lo que dije, Luisa, sobre las pandillas es lo siguiente. A mí el tema de la tregua no es un tema que me preocupe. A mí lo que me interesa es la actitud verdadera que tengan los pandilleros de abandonar esa cantidad de asesinatos, ponerse de acuerdo, que es la tregua que supuestamente han organizado, y digo supuestamente porque yo no tengo información oficial. Esto es una información que se ha dado de parte de los encargados de este programa y del mismo gobierno. Creyendo nosotros en lo que ha dicho Monseñor Colindres o lo que ha dicho el general Munguía Payés, estoy claro que la tregua nos demostró que el 80% de los homicidios
los producen los pandilleros. Entonces en aquel momento había que capturar a los pandilleros y llevarlos a la cárcel. Ahora el problema es el siguiente: si lo interesante es la voluntad de no seguir cometiendo delitos, ¿qué voluntad hay para no seguir cometiendo extorsiones? ¿Qué voluntad hay para no seguir cometiendo violaciones? Para no seguir cometiendo asaltos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es poner, Luisa, sobre la mesa, con toda la transparencia del mundo, de qué se trata esto. Y eso puede permitirnos tomar una decisión como Estado. Un gobierno puede apoyar, sin violar la ley, puede apoyar toda una estrategia que entre los mareros llaman tregua, mostrando voluntad de parar los asesinatos. Pero si aquí bajan los asesinatos, pero encontramos cementerios clandestinos, o aquí encontramos violaciones, aumento de extorsiones que proceden desde las cárceles donde están presos algunos pandilleros, o proceden definitivamente de las pandillas, eso habría que revisarlo con mucho detenimiento. El tema delincuencial no solamente es la tregua. El tema delincuencial es el cuidado en los buses, el cuidado en las calles, la policía rural en el campo, sobre todo en época de cosechas. En fin, todo eso hay que discutirlo. Ese tema es amplio, es muy amplio. Ahora, no podemos negar que la tregua redujo los homicidios. Y eso es plausible. Yo lo aplaudo. Pero también debemos poner sobre la mesa qué hay, qué negociación se ha hecho, en base a qué se ha hecho. Se ha hecho con la ley en la mano, se ha violado la ley, el gobierno se hace responsable de esto. Esas son las grandes preguntas que hay que contestarse en los próximos días. Hablemos un poco sobre la figura de Herbert Saca, porque siempre que Arena ha hablado sobre la posibilidad de que al interior de la Asamblea Legislativa se le estén pagando a diputados para que le apoyen a usted o a la fracción del partido Gana, ha salido la figura de En primer lugar, yo no soy miembro de ningún partido político. ¿Y a qué partido se inscribiría para participar en las elecciones? Eso lo decidiré, Mayda, Luisa, en su momento oportuno. Yo no soy miembro de ningún partido político. Quiero decirte que en mi historia política no he fundado ningún partido, ni Arena, ni Gana. Yo entré a Arena siendo muy joven, ya cuando estaba fundado el partido, y tampoco he pertenecido ni he fundado Gana. Con respecto a la persona a la que tú me hablas, yo creo que deberías de preguntarle. Aquí hay muchos mitos y leyendas urbanas. Creo que se han dicho demasiadas mentiras. Y cuando nosotros circulamos esas leyendas urbanas, es bien peligroso. Es bien peligroso porque nos llevamos el prestigio de la gente, nos llevamos la credibilidad de la gente, y eso no debe ser parte de una discusión pública, sobre todo cuando no hay pruebas. Aquí, por ejemplo, hablan de los hombres del maletín negro, del maletín café, del maletín azul. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Y por qué no se van a la Fiscalía General? A mí me han contado historias de otros personajes de la política nacional que yo no puedo irresponsablemente en un medio de comunicación acusarlos que fueron hombres del maletín, porque sería decir mentiras y sería dar información que no tengo el sustento para respaldarla. A ver, ¿usted podría sostener entonces que en su administración no hubieron casos de corrupción? Bueno, estoy seguro que se han dado casos de corrupción, y los casos de corrupción que se han dado deben ser investigados. Por ejemplo? De hecho, los casos de corrupción que supuestamente se cometieron durante la administración están siendo investigados. En el tema de salud pública, en el tema del Boulevard Diego de Holguín, y serán las instancias respectivas las que resuelvan esto, Luisa. Le toca a la Fiscalía General, le toca a los tribunales. En ese momento, si ellos encuentran cualquier cantidad de información que demuestre que hay casos de corrupción, que se lleven a la cárcel a los funcionarios respectivos. O sea, yo nunca protegí ni protejo a un funcionario que comete un acto de corrupción. Siempre combatí la corrupción. Ahora, cuando tú administras un aparato tan grande como el Ejecutivo, en donde hay ministerios enormes como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, que tiene la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, es una gran cantidad de funcionarios que son responsables. Yo puse a todos estos funcionarios en base a la confianza, en base al profesionalismo de poder sacar adelante al país. Si alguno de ellos cometió un delito de corrupción y se demuestra, lo que tiene que hacer es pagar su pena. Ahora, si usted asegura que hubieron pues estos casos de corrupción que ya se están siendo investigados, bueno, yo lo que digo es que se están investigando supuestos casos. Bueno, los supuestos casos. En este caso, entonces, ¿cómo existe un finiquito de la Corte de Cuentas que asegura que todo fue transparente? Para mí, durante
Es que tú tienes que diferenciar dos cosas, Luisa. Una cosa es la administración de Casa Presidencial y una cosa es la administración de los ministerios. La responsabilidad del presidente es los fondos de Casa Presidencial. Y yo recibí mi finiquito igual que lo recibieron el resto de expresidentes. Yo recibía un finiquito anual, se hacía un examen anual del manejo de Casa Presidencial, yo recibía ese finiquito anualmente y me lo entregaba a la Corte de Cuentas porque encontraba todo en orden. Y ese mismo finiquito es el que ha recibido el presidente Cristiani, el presidente Calderón Sol, el presidente Flores, el que recibí yo, y seguramente el actual presidente está recibiendo su finiquito anual. Eso es el proceso que tiene la Corte de Cuentas. No existen finiquitos express como alguien mencionó. Eso no existe, no hay. Ahora, la Corte de Cuentas es una institución seria que no va a entregar un finiquito si no ha hecho una investigación. Sobre los ministerios, los responsables son cada titular. Cada titular. Y eso es importante. Cada ministro asume la responsabilidad. Incluso en los consejos de ministros, cuando se toman decisiones, si alguien la toma en compañía del resto, se vuelve corresponsable de esas decisiones. Así que puedo decirte que si existiera un supuesto caso de corrupción y termina por demostrarse, eso tendrá que ser castigado por la justicia. Usted hizo fondos, bueno, hizo uso adecuado de los fondos dados. Se lo digo porque según una nota publicada por el Diario de Hoy, entre 2004 y 2008, la Presidencia de la República gastó $219 millones más que lo aprobado por la Asamblea Legislativa en el rubro de bienes y servicios. Y también dice que fueron transferencias absolutamente legales. Exacto, pero fueron 200, es una cantidad amplia, sí, aunque hubiese sido legal, son 219 millones de dólares. Yo te invitaría a que te fueras a la página web, siempre mantuvimos nosotros la información completa de por qué son las transferencias. Ahí en esas transferencias están refuerzos a los ministerios de salud cuando había que hacer campañas de vacunación. Habían transferencias para las emergencias que tuvimos durante la administración, me refiero a emergencias de la naturaleza. Habían transferencias para una serie de gastos de última hora que se hacen en la administración. Y eso es absolutamente legal. Y quiero decirte que esto no solo lo hizo la administración Saca, lo hizo la administración Flores y lo hizo las anteriores administraciones. Son mecanismos legales que estableció el gobierno del presidente Armando Calderón Sol, porque este tema de las transferencias viene desde el gobierno del presidente Calderón Sol, es un procedimiento normal. Así lo calificó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia respectiva. Así es que nosotros manejamos absolutamente en orden nuestros fondos. ¿Y qué sucedió con el área de comunicaciones? Porque en diferentes oportunidades el Faro ha hecho referencia, el periódico digital El Faro, a que todas las cuentas estaban publicadas, menos las cuentas del área de comunicaciones y los gastos de publicidad. Ahí están absolutamente todas las cuentas, absolutamente todos los pagos de publicidad. No, yo no sé, yo no he leído ese reportaje, pero hubo un responsable, un secretario de comunicaciones, y están absolutamente todas nuestras cuentas en orden. Yo te quiero decir que todo lo que manejamos en Casa Presidencial se manejó en orden. Es bien fácil inventar cualquier historia, es bien fácil decir cualquier cosa, pero de todos modos, la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, a través de su sentencia sobre el tema de las transferencias, que te repito, no es un tema solo del presidente Saca. Las transferencias se han hecho en todos los gobiernos y están legalizadas y forman parte del trabajo normal para facilitar. Bueno, ahí se han pagado una serie de gastos del Estado cuando hay emergencias. Por ejemplo, lo que cuesta comprar frazadas, atender a la gente, comprar comida, y eso después se informa al Ministerio de Hacienda y eso pasó por el Ministerio de Hacienda. Ahí están todos los números. Ok, bueno. En la propuesta, no hemos hablado de la propuesta. Ya hablamos del tema de la delincuencia, hablamos del tema de yo hice varias propuestas sobre el tema de la juventud. ¿Sí? Mi preocupación principal es el empleo y más empleo. Creo que el país necesita experiencia y sentido común. Hay que gobernar desde el primer día, desde el día de la investidura presidencial, hay que comenzar gobernando. Y los salvadoreños lo que quieren es un presidente que conozca, no un presidente que llegue a aprender durante 2 años. Yo tengo la experiencia, he estado al frente del Ejecutivo, además conozco básicamente las emergencias, que es lo que la gente demanda, mantener los programas sociales, la gente demanda su transporte público, su subsidio al gas propano, la gente demanda el subsidio al agua potable, la gente demanda una serie de demandas sociales como Fosalud, Red Solidaria, como el bachillerato gratuito, todo eso hecho durante mi gobierno.
Yo por eso me siento muy orgulloso. Además, Luisa, si no hubiéramos hecho todas estas obras, en primer lugar hubiéramos afectado el bolsillo de la gente más pobre. Y en segundo lugar, no le hubiéramos ayudado en medio de una crisis mundial 2008, 2009 en adelante. Además, no hubiéramos cumplido la promesa de que lo social no es complemento de nada, sino que era la base de todo. Okay. Todos los programas sociales fueron financiados de manera responsable. Entregamos el gobierno caminando. Hicimos una aprobación de la Asamblea Legislativa para que el gobierno actual comenzara con recursos. La última pregunta por tiempo, sé que usted tuvo un compromiso, nos había dicho hasta qué hora. El programa en los salvadoreños en el exterior. Lo que me gustaría preguntarle, presidente, es por qué los salvadoreños deberían nuevamente de confiar en usted y qué le responde a los sectores que dicen, bueno, cuando usted habla de los problemas que tenía, o que tiene, ¿no? Hoy por hoy la sociedad salvadoreña, y que un presidente los tiene que conocer, usted ya los conocía, estuvo en el gobierno y han habido sectores que han dicho, entonces, ¿por qué no se resolvieron en ese momento? ¿Qué les contestaría? Porque no alcanza el tiempo para resolver todos los problemas. Por eso necesita otro periodo. Bueno, es que en este momento lo que tú estás observando es que no hay propuestas. Lo que tú estás observando es una polarización que es un verdadero cáncer para la sociedad. Solo tienes que ahorcarte en Arena o en el FMLN. Unidad pretende reunir a todos los sectores de la vida nacional, a partidos políticos y a todos aquellos que se quieran unir para crear una opción real de poder. Nosotros tenemos la experiencia, tenemos un programa para los salvadoreños en el exterior, tenemos un programa para la parte agrícola, la parte social, la parte de educación, cómo hacer crecer la economía. Eso es un tema de experiencia, de generar confianza. Y yo te puedo asegurar que Tony Saca tiene las credenciales, tiene la experiencia y además tiene el sentido común y el olfato político para trabajar con un nuevo equipo, un nuevo gabinete en beneficio de los salvadoreños. Yo comencé el lunes, Luisa, comencé con propuestas. Yo no llegué a inventar, yo hasta el momento llevo 8 meses escuchando una campaña política, escuchando pleitos, escuchando insultos. Yo no voy a formar parte ni de los insultos, ni de este tipo de ataques ni difamaciones, porque los salvadoreños quieren propuestas. ¿Cómo le vamos a resolver el problema del agua potable? ¿Cómo le vamos a resolver el problema del alto costo de la vida? ¿Cómo vamos a resolver el problema del empleo? Hay gente de la clase media que está muy afectada, que a lo mejor trabaja el esposo y no trabaja la esposa. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? ¿Cómo atraer a los inversionistas? ¿Cómo mantener un clima distensionado o buen clima con la empresa privada para que se quede en el país? ¿Cómo cumplir las reglas del juego? En fin, todos esos detalles requieren de una experiencia como jefe de Estado, y esa la tuvimos durante 5 años. Ok, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Estamos a la orden, gracias. Saludos para todos los televidentes de Canal 19 y les agradezco el tiempo que me han dispensado, y no se olviden que Tony Saca es unidad. Y a ver cuándo regresa con nosotros con un poco más de tiempo y tal vez para discutir usted, todas estas propuestas. Claro, y usted que ha sido uno de los que ha hablado del debate, pues está nuestro medio también a su disposición para que podamos organizar. Aprovecho para decirte que he nombrado al ingeniero Napoleón Guerrero, expresidente de la ASI, al embajador Rafael Alfaro, que fue viceministro de Relaciones Exteriores, a la licenciada Merlin Barrera, que es del programa Plan de Gobierno de nuestra candidatura Unidad, y al ingeniero César Daniel Funes. Ellos 4 forman el equipo de debate. Ellos van a encargarse de representarme y negociar con el resto de partidos políticos o con el Tribunal Supremo Electoral o con los medios de comunicación para que en el momento oportuno hagamos el debate. Si hay alguien que le gusta el debate, si hay alguien que da la cara, ese es Tony Saca. Por eso aquí estoy contigo y estoy listo para debatir los problemas del país, no para insultarnos, para debatir. Por ejemplo, lo de la selección de fútbol, que ha causado un gran entusiasmo, algunos lo han querido minimizar. La gente en la calle me dice: nos encanta tu idea, Tony, échala adelante. Traer un técnico de Europa o de Sudamérica, ponerlo a trabajar las 24 horas, ponerle 30 jugadores a tiempo completo, los mejores jugadores del país, y me refiero no solo al técnico, al cuerpo técnico completo, que incluye la parte física y la parte de canteras. ¿Por qué no podemos soñar en ir a Rusia 2018 o a Qatar 2022? Esa es una oportunidad que la puede hacer el gobierno. Y yo no solo propuse el tema de la selección, propuse el tema de los hermanos en el exterior, propuse el tema de la selección de fútbol, propuse el tema de la economía, del empleo, propuse el tema de más becas
crear un plan de becas para universidades privadas que pague el gobierno para gente que quiera estudiar carreras que tengan demanda laboral. Propuse aumentarle el presupuesto a la Universidad Nacional para matrícula. He propuesto casi 8 o 10 cosas que a mí me llenan de mucho orgullo, Luisa, porque hasta el momento las únicas propuestas que están sobre la mesa son las de Tony Saca y de Unidad. Ok, mucho gusto y quedamos pendientes, ¿sí? Muchas gracias, muy amable. Bueno, éxitos. Nos vamos a una pausa, gracias. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos con más de Mega Noticias 19. Quédese con nosotros.